Hola chicos, bueno, espero que este video también se vea. Como esta semana vamos a empezar a trabajar con el tema de las carnes, en este caso nuestra primera receta regional va a ser empanadas de carne. Eh, ¿Cuál va a ser nuestro tema? Básicamente va a ser carnes rojas. Que calculo que nos extenderemos dos videos con este tipo de producto porque tenemos mucho por qué hablar, mucho que decir, digamos, de lo que sería nuestra carne vacuna, ¿sí? Bueno, dicho esto, hoy estoy un poquitito resfriado, día lluvioso, por eso estamos con el mate. Vamos a tratar de hacerlo distendido para poder empezar a hablar del tema. O mejor dicho, empezar yo a hablar de este tema, ¿sí? El término carne roja se refiere a las partes de la res que se consume como alimento, ¿sí? A eso básicamente nosotros vamos a denominarlo carnes rojas. El contenido de proteínas es directamente proporcional a la cantidad de grasa y hueso, ¿sí? Entonces, dicho esto, a más grasa y hueso, ¿qué nos va a pasar o qué va a suceder? Va a haber menor contenido de proteínas. Y a menor grasa y hueso, más contenido de proteínas, ¿sí? Los dos principales carbohidratos presentes en las res, perdón, res, no redes, porque después me corrigen, res, perdón, quise decir res, no redes, es el glucógeno y la glucosa, ¿sí? El glucógeno está presente como azúcar de reserva en el animal, ¿sí? Principalmente en el hígado y en menor proporción en el músculo, ¿sí? O sea, ¿dónde va a estar nuestro mayor contenido de glucógeno? Va a ser en el hígado, ¿sí? Y la glucosa es el azúcar sanguíneo, ¿sí? Que se utiliza para producir energía, ¿sí? Vamos entrando al tema, son conceptos sencillos que podemos captar y básicamente nos van a dar las propiedades que nosotros vamos a querer tener cuando vamos a elegir este tipo de productos, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Dice, con los colores de la carne, ¿sí? La intensidad del color en la carne varía de acuerdo a ciertos parámetros, ¿sí? ¿Cuáles son esos parámetros? Eh, a eso nos vamos a referir ahora. Sus condiciones de procesamiento y almacenaje van a tener características en nuestro color, ¿sí? Una exposición al calor y al frío y al oxígeno también van a producir variantes en el color. Eh, la edad del animal va a tener mucho que ver, digamos, en el color de la carne. El estrés que haya recibido el animal y el ejercicio del transporte, ¿sí? Concentración de mioglobina
en el músculo también va a ser otra causa que nos va a determinar el color del producto, ¿sí? Los requisitos de mayor cantidad de sangre para abastecer de oxígeno a las vísceras originan en ellas un color rojo pálido, ¿sí? En cambio de color en las carnes, el cambio de color, perdón, originado en las carnes eh, es producido por la oxidación del hierro presente en la mioglobina, ¿sí? La carne expuesta al aire tiene varios colores de acuerdo a su permanencia en el ambiente. Ahora vamos a detallar, yo de una generalidad de los colores. Ahora vamos a hablar primero de lo que va a ser el color rojo intenso. Y siempre vamos a usar en este sentido eh, términos de la química, ¿sí? La oximioglobina es la responsable de este color, ¿sí? O sea, el color intenso. Y se obtiene combinando el oxígeno y la mioglobina. Un rojo más parduzco, la metamioglobina sería la responsable de este color, ¿sí? Más pardo. Y se obtiene cuando la oximioglobina se mezcla con el oxígeno y se oxidan. O sea que se va a producir una oxidación, ¿sí? Un rojo jaspeado, conteniendo, su contenido va a ser medio de grasa entre los músculos, ¿sí? A eso le vamos a llamar jaspeado, ¿sí? Un rojo punteado, también llamada veteada o vetada, ¿sí? Cuando la grasa se encuentra dentro del músculo, ¿sí? Lo vamos a llamar un rojo punteado con esa característica, ¿sí? Rojo blancuzco, cuando el contenido de grasa ya es elevado, o sea, tiene alto contenido de grasa, ¿sí? Dicho esto, vamos a hablar un poquito de las características de calidad del producto, ¿sí? Los mejores cortes corresponden a los del cuarto trasero y los más tiernos a los cortes con poco ejercicio del cuarto trasero, ¿sí? O sea, la parte de la nalga y las patas traseras, ¿sí? El sabor y la dulzura están relacionados con la raza, la edad, la alimentación, la crianza, el clima y la proporción de grasas y carne, ¿sí? Ya lo detallamos anteriormente en cuanto al producto y su calidad, ¿sí? Los animales alimentados con buenos pastos, donde se encuentran todo tipo de hierbas, se obtienen carnes de buena calidad. O sea, cuando pastan correctamente, vamos a obtener una carne de buen producto, ¿sí? La carne de animales gordos es más sabrosa y tierna, con menos contenido fibroso sería, ¿sí? A eso nos referimos un animal gordo.
¿sí? Menos contenido de fibra. La carne es de animales magros, o sea, sin grasa y muy poca grasa, es poco apetitosa y firme, debido a su alto contenido de agua, entre el 65 y 75%. En cambio, la carne grasa contiene entre 35 y 45% de agua. Las carnes tienen que descansar en frío hasta que pase el proceso de rigor mortis, que ya lo vamos a detallar a qué nos referimos con esa palabrita rigor mortis. Las carnes que son sometidas, a mortización, a mortificación y maduración, mortificación o maduración, son más blandas y sabrosas. ¿Sí? La maduración es un proceso que consiste en descansar los animales abiertos en hemisferios, ¿sí? 2 o 3 veces en frío, ¿sí? Esto origina que la humedad de la carne se evapore y comience un proceso enzimático que ayuda a suavizarla, ¿sí? Durante la maduración, el crecimiento de microorganismos es controlado por la temperatura entre 0 y 3 grados centígrados y por luz ultravioleta para inhibir el desarrollo. Las carnes tiernas deben someterse a un método de cocción muy rápido para mantener sus atributos: grillado, horneado, salteado, fritura, paler, roti, etc. ¿sí? Y las carnes firmes deben cocinarse en procesos prolongados para que el tiempo mejore sus características. Un estofado, un braseado, un hervido. Cuando la grasa cubre la superficie de las carnes sometidas a cocciones secas, esta evita la deshidratación por evaporación de los jugos, o sea, una característica de la carne propiamente dicha, ¿sí? Bien. Hablando un poquitito de una palabra que nosotros ocupamos recientemente, que se llama rigor mortis, vamos a decir lo siguiente. El rigor mortis es un cambio químico que endurece la carne y disminuye las características del colágeno. O sea, en pocas palabras y más sencillas, vuelvo a repetirlo, el rigor mortis es un cambio químico que endurece la carne y disminuye las características del colágeno. En pocas palabras, diremos que el rigor mortis va a ser la pérdida de elasticidad de nuestro producto. El proceso de endurecimiento comienza entre 6 y 24 horas posteriores a la muerte del animal. ¿Sí? Si las carnes consumidas durante este proceso será en extremo dura, ¿sí? Por lo cual es conveniente consumirla antes o después del rigor mortis. Posterior al rigor mortis se produce la maduración o mortificación
proceso que se caracteriza por la pérdida de la dureza, debido a que actúan enzimas del músculo, alterando la estructura de las microfibrillas, ¿sí? Durante la maduración, las carnes son sometidas a frío por 2 o 3 días a una temperatura de 10 a 20 grados centígrados. El rigor mortis provoca una baja de acidez en la carne, o llamado pH, que se debe a la mutación del glucógeno presente en los músculos en ácido láctico. Cuando las condiciones de ausencia de oxígeno lo permiten, o sea, las actividades anaeróbicas, esto se debe a que cuando el sacrificado del animal, el flujo sanguíneo, deja de funcionar, ¿sí? Y el oxígeno no abastece el sistema muscular. Por eso se produce la falta de elasticidad en el producto, ¿sí? El glucógeno se pierde por exceso de movimiento, fatiga muscular y estrés en estas condiciones. No hay producción de ácido láctico. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de nuestros cortes, tipos de cortes, ¿sí? Pero hoy básicamente terminaríamos nuestro video. Las carnes tienen toda una estructura ósea, existen los cortes vacunos, por excelencia, que lo vamos a ir viendo en todos estos videitos, pero principalmente hoy vamos a ver el corte que vamos a utilizar en nuestra clase, ¿sí? Que sería la nalga, ¿sí? Es un corte ubicado en la parte interna del muslo, ¿sí? Limita en su parte delantera con la bola de lomo, exteriormente con la carnaza de cola o sea, cuadrada, que nosotros la llamamos cuadrada, hacia atrás con el peseto y en su parte superior con el cuadril. Sus características: carne con poca grasa de cobertura y recubierta por una fibra de exterior. Su textura es tierna, aunque posee algunas fibras internas que lo perjudican. Las líneas de fibras son perfectamente marcadas en crudo y una vez cocidas. Su forma es de bola chata en los polos con una tapa, también llamada tapa de nalga, que cubre un tercio de su volumen. Una sugerencia: por ser una carne de interior, es tierna y jugosa. Los métodos de cocción más apropiados son por concentración, con excepción del glaseado. El uso frecuente para este corte es separar finas fetas y apanarlas a la inglesa, o sea que su característica mayor es hacer milanesas. Entonces, su ubicación, su sección sería el cuarto trasero interior. Bueno, espero que escuchen un poquito este video. Después tenemos miles de cortes que iremos viéndolo a lo largo de nuestras clases, pero hoy empezamos básicamente con lo que sería nuestra nalga. Los veo
la clase de la semana. Ya saben, no se olviden de los ingredientes. La masa de empanadas más o menos para una docena, docena y media junto con el recado. No vamos a cocinar todas, simplemente vamos a armar el recado, vamos a armar la masa y vamos a armar una por persona, así la degustamos. Saludo, los veo jueves y viernes y no se olviden que está el coloquio de 3 preguntas de los 9 videos, menos este último que estoy subiendo. Buen descanso.